Muy buenas noches de nuevo, ya estamos de vuelta aquí en la réplica hablando de las elecciones europeas. Dedicamos el programa pues a esto precisamente y en plena campaña electoral. Si bien hemos tenido anteriormente pues al candidato por Ciudadanos, Sergio Martínez, ahora en esta ocasión contamos con el Partido Socialista y con su candidato número 31 en las listas, con Antonio Méndez. Vamos primero pues a saludarle, a darle la buenas noches y las gracias por estar con nosotros. Muy buenas, Antonio. Buenas noches, Paula, y gracias por recibirme hoy. Gracias, muchas gracias a ti, candidato, pues por estar con nosotros en la réplica, pues para hablar evidentemente de esos objetivos del Partido Socialista, de ya con esa campaña comenzada, pero bueno, para empezar de forma muy genérica, ¿no? Se habla de más Europa, ¿no? Desde el Partido Socialista, ese eslogan, ese lema. Preguntar, también desde Melilla, ¿cómo puede ser Melilla también más Europa para el Partido Socialista y para el candidato Antonio Méndez? Lo vemos en nuestro día a día y trabajamos con ello día a día, y Melilla es más Europa debido a que principalmente todo aquello que se construye por parte del servicio público y aparte por las administraciones públicas están financiados por la Unión Europea. Tenemos un claro ejemplo en el hospital universitario, que se nutre principalmente de fondos europeos, y la maquinaria puntera que adquiere este hospital es a través de ese tipo de fondos. Incluso el Colegio Encarna-León, que lo vemos ahí nuevo y muy bonito, y es uno de los 10 colegios más punteros de España gracias a esos fondos europeos que se invierten específicamente en esta ciudad. Por lo cual, sí, más Europa es más Melilla, porque cuanto más importante sea Europa, más importancia recibiremos los ciudadanos melillenses también en ella. Cuenta en el Partido Socialista pues con Teresa Rivera como cabeza de lista, y ya lo mencionó en su discurso, en su presentación. También desde el Partido Socialista a modo genérico se destaca mucho, ¿no?, de ir a ganarle a la ultraderecha, ¿no? Se habla mucho también desde las instituciones europeas. Yo quería preguntarle, ¿no?, cómo ve ese panorama, ¿no?, si ve mucha más polarización política, si no, tanto en Europa como en España, incluso también en Melilla. ¿Se puede extrapolar en todos estos territorios de una parte más grande, una parte más pequeña como Melilla? Estamos viendo a nivel nacional, a nivel local, incluso a nivel europeo, cómo las fuerzas de ultraderecha se alzan a niveles nunca vistos antes, bueno, vistos previamente a la fundación de la Unión Europea. Estamos ante unos movimientos nacionalistas y de ultraderecha que llevábamos sin ver desde poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, hay un auge de la extrema derecha, y la gran problemática en estos momentos no es que ese auge, sino que la derecha, tanto la española como la europea, lo abracen sin ningún tipo de miedo, que se acerquen a ellos y que acepten sus valores poco democráticos también como propios. Entonces, sí, es verdad que desde ese caso el PSOE de España decidió apostar por un perfil fuerte y reconocido en Europa para frenar ese avance de la extrema derecha, como es Teresa Rivera, una ministra del actual gobierno de Pedro Sánchez, que ha adquirido un gran reconocimiento debido a sus políticas de medio ambiente y transición ecológica. Y precisamente, ¿cómo ve que se ha actuado, ya no solo del Partido Socialista en España, sino también de esa alianza progresista de socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo en esta última legislatura? ¿Cómo ha visto esta gestión también por esta parte? Desde el S&D, bueno, se ha procurado trabajar desde un primer momento porque todas las naciones tengan su representación dentro del S&D y que todas tengan su mismo nivel de voz, por más que aporten o menos. Es verdad que el papel del S&D a nivel europeo es complicado porque no tenemos la mayoría del Parlamento Europeo, pero sí hemos trabajado mano a mano con el Partido Popular Europeo, que hasta hace 3 meses sí se veía abierto a seguir trabajando con nosotros, pero que ahora nos entrecierra un poco la puerta para abrirse a los otros países y a otras formaciones políticas con ideales mucho más, por llamarlo de alguna forma, más radicales respecto a la ultraderecha. Y conforme, ¿no?, a ese cambio de miras, ¿no?, por parte del partido del EPP, del Partido Popular Europeo, los demócratas cristianos, entonces, de cara a esto, ¿cómo se debe posicionar esa alianza progresista, socialista? ¿También miraría para otras posibles alianzas también? ¿Cómo se enmarca este camino? ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son adquirir la máxima representación posible, ya en este caso hablo de España, es que el Partido Socialista, de la mano del S&D, consiga una amplia representación, y si no conseguimos llegar al objetivo y a la cabeza del gobierno europeo, ser obligatoriamente la muleta que necesitan las instituciones europeas para poder salir adelante. Ya quería preguntar,
en 3 puntos, por poner un tope, ¿qué políticas son prioritarias para el Partido Socialista de cara a las elecciones europeas? Principalmente el Pacto Verde, y es verdad que desde el Partido Socialista Obrero Español luchamos por una transición ecológica justa e igualitaria, y por eso hemos apostado por Teresa Rivera, porque es la imagen de la transición ecológica y de la Europa verde que queremos. Ese sería uno de los principales marcos y específicamente trabajar a través del Pacto Verde Europeo en el resto de áreas, porque aunque no lo creamos y lo veamos como algo muy lejano, el medio ambiente tiene mucho que afectar al resto de políticas, ya sean de políticas de suelo, de vivienda. También es verdad que queremos reforzar a través de este Pacto Verde Europeo las ayudas a los agricultores y ganaderos españoles, como han ido recibiendo a lo largo de estos años, debido a la situación especial de España, que tenemos un clima muy adverso y que les perjudica especialmente a ellos. Entonces, pues, es uno de los principales focos. Y cómo no olvidar una Europa más social y más justa, y que no se olvide de aquellos colectivos que se están viendo infravalorados e incluso apresados en los países de origen de la Unión, aprobando una normativa común única del Parlamento Europeo de respeto y de igualdad. Ya quería hacer más hincapié ya en tema de propuestas, haciendo un repaso de ese programa electoral del Partido Socialista, bastante amplio, pero bueno, para ir leyendo y matizando un poquito, pues habla, por ejemplo, de tener una política comercial europea ambiciosa, habla de cerrar acuerdos pendientes, habla de eso, y garantizar que Europa siga abierta al comercio. Habla en ámbitos europeos, evidentemente, pero vamos a pasar al caso de Melilla, ¿no? Tenemos una situación geográfica particular, hacemos frontera con un país que evidentemente no es miembro de la Unión Europea y al final aquí se habla mucho de relaciones comerciales precisamente porque tenemos una aduana comercial que se cerró y aún queda pendiente por abrirse, a pesar de que España justo dijera que estaba preparada, pero Marruecos no. Yo quería preguntarle cómo ve la actitud de Marruecos en esto y si se puede hacer algo desde Europa también para al final abrir esas relaciones comerciales que también al final afecta a otros países que no son miembros de la Unión Europea. Corresponde también. Hombre, respecto a Marruecos, es verdad que no hay una opinión fija sobre su actuación porque lo ha demostrado. Lleva anunciando las buenas relaciones con España desde hace 1 año y medio, pero sigue en su proceso de seguir limitando el acceso tanto de Ceuta como de Melilla a un sistema transfronterizo justo. Entonces, no sería objetivo hablar de un país que no se mantiene en una línea política continua respecto a su opinión. Respecto a Europa, sí, es verdad que es necesario también eso, de que es decir, que desde Europa haya un Parlamento que apoye esas relaciones internacionales y que la relación no sea única y exclusivamente España y Marruecos, porque al fin y al cabo Ceuta y Melilla somos la frontera sur de Europa en África. Entonces es verdad que necesitamos ese mayor apoyo europeo y la única forma de conseguirlo es a través de que un ciudadano melillense, como en este caso puedo ser yo, traslade la idiosincrasia de Melilla a Europa y que Europa se ponga las pilas con nosotros. Y justo también pues se habla de un sistema que se pone prácticamente ya durante este año. Va a empezar ese funcionamiento de la frontera inteligente, como bien ha dicho, Melilla es frontera sur de Europa. Y de hecho, desde Europa, ¿no? Pues se instaba esas fronteras para un mayor control. También hablaban de que iba a agilizar y a la vez un mayor control en el paso fronterizo con países terceros, ¿no? Que limitan el espacio Schengen. Hay también críticas en cuanto a esto porque hablan de que bueno, si puede coartar la libertad de movimiento al haber un mayor control. También por otra parte hablan, si se defiende, ¿no? Porque dirían que se refuerza la seguridad. ¿Cómo ven esta medida de la frontera inteligente y si incluso hay algo que estén en desacuerdo? Porque bueno, precisamente la delegada del gobierno, Sabrina Moe, pues hablaba mucho de esa frontera inteligente. Bueno, en este caso bueno, hay que distinguir de que la frontera actual se va a encontrar ante dos sistemas. El primero es el sistema europeo, que es el Entry Exit System, que lo que hace es controlar el acceso a las personas y no es una medida de pausa, sino mantener el control de quién accede, cuánto tiempo accede y cuándo sale o cuánto tiempo se queda. No es un trámite para vetar la entrada como tal, es un trámite que se ha utilizado y que se aplicará en todas las fronteras europeas al mismo tiempo
para tener mejor conocimiento de qué movimientos surgen en las fronteras de la Unión Europea y eso, en la estancia de las personas. Luego, particularmente la frontera de Melilla, es verdad que está con el sistema de paso ágil que está pendiente de inauguración, se inaugurará en breve, que se instaurará tanto en la frontera terrestre con Marruecos como en el puerto y aeropuerto. Este sistema es un sistema de reconocimiento que lo que hará es facilitar el tránsito de viajeros a través de un sistema de reconocimiento facial, pero que no tendrá el mismo sistema de control que el europeo, es decir, solamente permitirá avanzar ese trámite de agilidad a la hora de cruzar fronteras. No te registrará, no te mantendrá un registro de control de entrada y salida como tal. Y también volviendo un poco al tema anterior, también un poco relacionado con la aduana comercial, también se habla mucho de ese régimen de viajero, de esa desigualdad en el paso, de si se puede o no se puede pasar mercancía para uso personal, esa desigualdad que tanto afectaría a los melillenses. También se va a tener esto en cuenta en el Partido Socialista de cara a Europa, si es que es algo se podría hacer, ¿se puede hacer algo para cambiar esto? Hombre, principalmente el Partido Socialista creo firmemente y tengo conocimiento de que ya está trabajando en todas las políticas transfronterizas con Marruecos para que volvamos al sistema que teníamos antes, más eficiente, que no ocurra el caos que teníamos hace 6 años con la frontera de Marruecos, pero que sí volvamos a tener las relaciones que teníamos anteriormente. A nivel europeo es verdad que, como le he comentado antes, vamos a buscar el respaldo de la Unión Europea a la hora de la negociación y el mantenimiento de relaciones con España, porque al fin y al cabo Melilla es España, España es Europa, entonces nos guiaríamos un poco por ese tipo de... Y siguiendo hablando de frontera, también está pues la situación migratoria, y de hecho hay un pacto de inmigración y asilo en la Unión Europea. Quería preguntarle exactamente qué le parece y qué políticas defiende exactamente el Partido Socialista de cara a la inmigración. Hombre, hay que tener en cuenta que ese pacto de migración y asilo, que es uno de los últimos grandes avances de la Unión Europea, en parte se ha conseguido aprobar por la agilización de expedientes durante este último semestre de la presidencia española de la Unión Europea, en el cual el compañero Juan Fernando López Aguilar ponderó principalmente las comisiones en las que se aprobaron estos pactos. Cierto es que España tiene mucho que ver, el Gobierno de España tiene mucho que ver en esa normativa y principalmente es verdad que desde el PSOE defendemos una migración legal y justa, y defendemos que todos somos ciudadanos y tal y como los españoles nos hemos visto la obligación de emigrar durante estas crisis que hemos vivido a países de la Unión Europea, incluso países externos, que exista ese tipo de libertad de movimiento en los ciudadanos, pero que la migración sea por el ámbito legal y que sea una migración justa, que no nos encontremos con trabas jurídicas. También más concretamente con el tema del reparto, ¿no?, en cuanto al asilo, ¿no?, a las personas que soliciten asilo, con los países miembros también, el tema de agilizar tanto el aceptar esa petición de asilo como también las deportaciones. ¿Hay algo en lo que esté en desacuerdo un poco el Partido Socialista o se defiende esto como tal? Debemos de tener en cuenta que principalmente la inmigración que accede a España, porque somos uno de los puntos y una de las puertas de acceso a la inmigración a Europa, principalmente el inmigrante que accede a España no acaba quedándose en España, porque realmente lo que somos la vía de acceso para llegar a otros países. Es verdad que desde el Partido Socialista abogamos porque se agilicen estos trámites y a lo largo de esta legislatura a nivel nacional lo hemos intentado incluso agilizar y trabajar en ello. Pero como digo, las trabas jurídicas muchas veces y la situación de acceso de esa persona migrante es un poco complicada. Entonces... También estamos hablando de políticas que sobre todo pues residen aquí en Melilla por la situación de ciudad fronteriza. Y al final pues cabe hablar de esto, pero bueno, también en cuanto a estas elecciones europeas estamos a las puertas de estos comicios con conflictos, con situaciones de genocidio también, y bueno, pues por una parte, Palestina se ha reconocido por parte del Gobierno de España justo hoy el Estado de Palestina, lo ha anunciado Pedro Sánchez, ya se sabía que junto a Irlanda y junto a Noruega pues este acto simbólico, ¿no?, pues se iba a dar paso. Quería preguntarle también, bueno, para poner en contexto, ayer también pues hubo una concentración
una protesta. También habló en rueda de prensa Antonio Méndez sobre esta situación. Quería preguntarle, ¿es esto suficiente, este reconocimiento? Porque al final es un aspecto simbólico. ¿Es suficiente para garantizar un alto al fuego? Por muy pequeño que sea el movimiento, tiene su consecuencia, y es verdad que con este paso que hemos dado, tanto el Gobierno de la Nación Española hoy como Irlanda y Noruega, lo que pretendemos es abogar por la paz. Es que este reconocimiento al Estado ayude a su implantación a nivel internacional, que sea reconocido por más países y que se le considere una nación para poder dialogar y alcanzar la paz con Israel a través de acuerdos y de reuniones entre naciones. Lo que no abogaremos nunca es por un conflicto, que siga este conflicto armado de yo soy más que tú, ni de que se siga hostigando al pueblo palestino por las acciones de Hamás. Hamás es un partido terrorista, bueno, es un grupo terrorista que debe dejar de existir, y la única forma en la que podemos alcanzar esto es con ese reconocimiento del Estado palestino, darle la potestad a la autoridad palestina para frenar a Hamás, y junto al reconocimiento internacional y el resto de autoridades internacionales frenarlo. Y para esto también necesitamos a Israel. Israel no puede específicamente dedicarse a atacar a una población por lo que haga un grupo terrorista. Y lo vimos hace poco en Rafah, atacó el campamento de Rafah matando a niños y a mujeres por 2 personas que eran de esta célula de Hamás. Es decir, no se puede permitir tampoco ese ataque indiscriminado a la población civil por 2 objetivos a los que quiera alcanzar. Siempre abogaremos por la libertad de los rehenes por parte de Hamás y por su exterminio y acabar con ellos, tal y como acabamos en España con ETA, a través del diálogo y del trabajo social y de la presión social. Que sea la nación palestina con ese reconocimiento y con esa autoridad legal reconocida por la ciudadanía quien abogue por la desaparición. Y la paz en Oriente Medio, que es un objetivo primordial para Europa. El caso también lo dijo ayer, también lo ha dicho hoy el presidente Sánchez, que esto no es una medida contra nadie, hablando concretamente que no es contra Israel. Sin embargo, Israel, la postura es, y concretamente el ministro de Asuntos Exteriores, es de acusar a España de ir en contra del pueblo judío, de ir en contra de su Estado, al fin y al cabo. Hablan de que no van en contra, pero ellos pues incluso han amenazado en redes sociales. ¿Cómo están viendo al final la actitud de Israel por este acto simbólico de reconocer el Estado palestino? En el caso del Partido Socialista nos sentimos completamente tranquilos de saber que esta es la reacción de un gobierno de Israel, no de la población de Israel. Al fin y al cabo, no son todos los israelíes los que apoyan estas decisiones de su gobierno, y abogamos por la paz, aunque a ellos quieran defender el mensaje antisemita de no quieren a los judíos, no. Eso se acabó hace más de 80 años, y abogamos porque haya justicia social, porque haya paz y porque haya ese reconocimiento a sus vecinos del Estado de Palestina y que vivan en concordia. Lucharemos también por eso, por mediar esa situación que han creado este actual gobierno de Israel, pero que tampoco nos preocupa el movimiento que pueda generar la sociedad civil, porque, como ya en su momento yo personalmente dije, no todo etarra es vasco, ni todos los vascos son etarra, ni todo israelí estará a favor de esta masacre que se está realizando. También, hablando de otros asuntos a nivel internacional, también está el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania. Y justo ese anuncio que se dio ayer de que el Gobierno de España dará más de 1.000 millones de euros para armamento a Ucrania. Pues Zelensky ha estado precisamente en el país. Y aquí hay un poco también de disparidad de opiniones, porque desde los socios de gobierno, desde Sumar, pues han dicho que no, esto pues no ha habido una transparencia, o no se ha debatido, no se ha llevado al Congreso. Por otra parte, también desde el Partido Popular, y parece ser que Vox incluso apoyaría esta medida. Entonces, un poco también, a raíz de estas políticas, ¿no?, de dar esos 1.000 millones de armas, ¿cómo la ve? ¿Esta decisión de repente? No es una decisión repentina, porque desde que surgió el conflicto en Ucrania,
el Gobierno de la Nación de España ha apoyado tanto armamentísticamente como en fondos de recuperación. Y se invirtieron 50.000 millones de euros en fondos en inversión para la reconstrucción de Ucrania. Esos movimientos que de repente hace el PP de ¿por qué echarse la mano a la cabeza? Es un proyecto que ya defendió cuando el conflicto empezó hace ahora 2 años. Lo que pasa es que es verdad que el Partido Popular se ha encerrado en esa política de todo lo que haga Pedro Sánchez está mal, todo lo que haga el Gobierno de la Nación está mal. Entonces, cuando realmente sí abogábamos por la paz y porque Ucrania pudiese defenderse y a través de frenar esa oleada de invasión rusa, llegar a un punto de acuerdo, que cada vez vemos más complicado y más lejano, porque esta guerra se está alargando más de lo que debería, no había problema. Pero ahora cuando el enemigo es Pedro Sánchez, porque el 23 de julio el señor Feijóo no fue presidente porque no quiso, ahora está en contra de cualquier tipo de ayuda a este tipo de países. Pero creo que en esto concreto, creo que no se han puesto en contra. Sí es verdad que se han alejado totalmente de la postura de Pedro Sánchez conforme a Palestina, pero en este caso parece que cambia un poco. Sumar critica que no se haya tratado adecuadamente el tema de dar esos 1.000 millones para armas a Ucrania. Y por otra parte, bueno, parece que el sector de la derecha, por lo menos hasta donde yo sé, a ver también cómo siguen las opiniones, creo que no están precisamente en contra. Entonces aquí hay cambios de pareceres y a las puertas de una elección europea. Cierto es que en este tema me pilla un poquillo perdido, pero ya también es verdad que nos ocurrió anteriormente con los socios de gobierno con Podemos, también fueron muy reacios a la actuación en Ucrania. Hay que mirar por Europa y en este caso Ucrania no está tan lejos como podemos pensar. Y si este tipo de ayuda, bajo mi parecer, se plantean como ayudas para poder adquirir ese proceso de paz, visto lo que se ha alargado en el tiempo. Entonces, la posición de Sumar, sinceramente, en estos momentos, a mi parecer, tampoco era necesaria tanta bola mediática, sino más reunirse con sus socios de gobierno y aclararle lo que les parece mal. ¿Cree que se tendría que haber llevado este asunto primero al Congreso? Es una de las cosas que critica, por ejemplo, los socios de gobierno de Sumar. Previamente ha habido acciones que no se han llevado al Congreso y no lo han. Entonces, que lo utilicen como rédito político respecto a las próximas elecciones europeas no es una cosa que apoye mucho, porque ha habido muchas de la ayuda apoyada a Ucrania no han llegado a pasar por el Congreso, sino que directamente se han aprobado en Consejo de Ministros. Entonces, que ahora vengan a defender cuando hace unos meses no, es una maniobra electoral que no apoya. En plena, ya como bien estábamos comentando, estamos en plenas elecciones europeas, entonces todo se puede interpretar, ¿no? Cualquier acción se puede interpretar, pues, que va de cara a esto, ¿no? También, para ir cambiando de asunto y para ir terminando también, algo muy importante, ya se ha mencionado anteriormente, son las medidas medioambientales. Dentro de Europa, pues, es una de las claves, ¿no? Al final, también con ese pacto verde. Yo quería preguntarle, ¿no?, un poquito más concretamente qué medidas, si tengo así algunas apuntadas, pues para el tema de una movilidad sostenible también, la bajada de emisiones, y justo, ¿no?, pues se está trabajando ahora en Melilla con esa implementación de la zona de las bajas emisiones, que ya vamos con retraso, también es cierto. Entonces quería preguntar también por esto, o sea, zona de bajas emisiones es un requisito indispensable para ciudades como Melilla. ¿Cómo se debe trabajar en esto desde el Partido Socialista? Hombre, desde el Partido Socialista, mientras fuimos socios de gobierno a nivel local, trabajamos en un proceso, el proceso de la implantación de la zona de bajas emisiones, que hemos visto como desde que el Partido Popular alcanzó otra vez la presidencia de la ciudad, se ha ido retrasando en el tiempo. Es verdad que hay muchas medidas que deberían de aplicarse desde este momento, por ejemplo, reflotar es decir, renovar la flota de coches de la ciudad autónoma y moverlos hacia vehículos eléctricos o híbridos para hacerlos más sostenibles y más respetuosos con el medio ambiente y no mantener el tipo de vehículos que tiene el Ayuntamiento a día de hoy. Como hizo el Partido Socialista también en su momento, mantener vías cerradas al tráfico rodado, que principalmente ayer se presentó un informe sobre la calidad del medio ambiente en Melilla, exigido por la Unión Europea a España, y se demostró que principalmente la calidad del aire en Melilla está polucionada por
por la conducción de vehículos. No, muchos nos echamos la mano a la cabeza por la generación eléctrica, pero no, son los vehículos. Y mientras el Partido Socialista en Melilla abogó por cerrar el dique sur o por mantener calles específicamente peatonales, hemos visto que este gobierno lo que se ha dedicado es darle alas al movimiento de vehículos y abrir este tipo de calles. Ayer se inauguró la calle General Marina al tráfico rodado, que al fin y al cabo lo que incentiva es a eso, a mayor contaminación y a mayor circulación de coches. También, ya hablando de esto, con el tema se habla mucho también de los aparcamientos, ¿no? De la zona azul, de potenciar los parkings. En esto también, ¿qué defiende el PSOE? Bueno, también entramos en el tema del transporte público. ¿Cómo se debe fomentar y hacer más cómodo el acceso de los ciudadanos y cuidar, por supuesto, pues el medio ambiente a su vez? Hombre, en este caso hemos de admitir que principalmente la ciudadanía melillense no usa los parkings públicos por el falso mito de que son caros. Entonces, habría que a lo mejor que hacer también campañas para darle a conocer a la ciudadanía que los parkings públicos de la ciudad son a precios asequibles, de que puedes llegar a la zona centro sin la necesidad de recorrértela 6 veces emitiendo gases contaminantes, como una plaza de parking económica. Y respecto al uso de medios de transporte público, cierto es que ayer se inauguró la primera COA eléctrica, por la cual nosotros nos congratulamos, pero es necesaria ampliar esa flota de vehículos eléctricos también en la COA y que las líneas sufran mejora. Lo que no puede ser es que un ciudadano de a pie vaya a coger la COA y espere al sol durante 15 minutos, ahora en un mes de julio, porque no reciben, no completan la carrera en los tiempos que se prevén. Entonces, mejorar también esas líneas y ampliar lo que son la flota para que haya más continuidad de autobuses sin tener que... Sí, el caso, y ya para ir terminando, pero sobre este asunto, en cuanto a lo que es Melilla, que tiene pues sus singularidades, también está esa planta de Endesa en el centro, ¿no? Al final, y es la preocupación. Hablamos de quitar la contaminación con el tráfico rodado, de evitar de que la gente no vaya circulando tanto con el coche dando vueltas, pero a su vez está esa planta de Endesa bastante contaminante. También, ¿qué postura tiene el PSOE en esto? Desde el PSOE en Melilla es verdad que tenemos, hay un proyecto que lleva mucho tiempo en elaboración, lo lleva elaborando el compañero Jaime Bustillo, ya se presentó en su momento a las autoridades competentes y que de momento pues todavía está ahí en proceso de elaboración, y es también la reconversión del combustible que usa la generadora eléctrica y pasar a GNL, a gas natural licuado. Es verdad que este sistema genera una complejidad a la hora del transporte para el uso, es decir, para el uso que se le va a dar a esta planta, transportarlo sería muy caro, pero podríamos también hacer una remodelación del modelo de negocio de Melilla y enfocarlo en como punto distribuidor de GNL a nivel nacional, es decir, que todos los barcos estacionen en Melilla como punto de salida, descarguen en Melilla ese tipo de gas menos contaminante y más limpio para el medio ambiente, y ya ramificarlo al resto del territorio. Pues ya con esta última declaración ya sí tenemos que concluir esta entrevista sobre las elecciones europeas con el Partido Socialista, con su candidato aquí en Melilla, Antonio Méndez. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo aquí a la réplica. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Pues muchísimas gracias, y ahora sí ya terminamos el programa de este martes, el primero, de cara a las elecciones europeas, porque la semana que viene, si puede ser, pues tendremos más entrevistas sobre este asunto. Eso sí, los jueves, como siempre, la tertulia, que no falten. Muchísimas gracias y buenas noches.